un solo panel solar, ese rectángulo de apariencia simple y discreta, puede generar la energía suficiente para alimentar una televisión durante horas o cargar decenas de teléfonos celulares, y lo hace sin una sola parte móvil, sin combustible, sin emisiones. Cada día, en los techos de millones de hogares, sobre vastas extensiones de terreno, en granjas solares gigantescas o incluso en el espacio profundo impulsando naves que viajan a otros planetas, este objeto silencioso y estático realiza una proeza que parece casi inverosímil. Convierte la luz directa del sol en una corriente eléctrica constante y utilizable. Pero, ¿cómo es posible que un objeto hecho de materiales tan comunes como la arena desate tal torrente de electricidad con solo recibir un rayo de sol? Es un misterio que deconstruiremos capa por capa, revelando la asombrosa ciencia detrás de lo que muchos dan por sentado. Para entender esta magia moderna, debemos retroceder desde el flujo de electrones que alimenta nuestros dispositivos hasta el momento mismo en que un fotón de luz incide sobre la superficie de un panel. El principio fundamental que permite esta transformación se llama efecto fotovoltaico. No es una invención humana, sino un fenómeno natural, descubierto por el físico francés Edmond Becquerel en 1839. Él observó que ciertos materiales generaban una pequeña corriente eléctrica cuando eran expuestos a la luz. Pero la pregunta es, ¿cómo logra la luz, que no tiene masa y viaja a velocidades asombrosas, arrancar electrones de un material y ponerlos en movimiento de forma ordenada, creando así electricidad? La clave reside en los materiales específicos que componen estas células fotovoltaicas. En su inmensa mayoría, el protagonista principal es el silicio, un elemento sorprendentemente abundante en la corteza terrestre, el segundo más abundante después del oxígeno, formando gran parte de la arena y el cuarzo. El silicio es un semiconductor, lo que significa que su capacidad para conducir electricidad no es tan buena como la de un metal, ni tan mala como la de un aislante. Su conductividad puede ser controlada y manipulada, y ahí reside su valor inmenso. Un átomo de silicio puro tiene 4 electrones de valencia, aquellos que se encuentran en su órbita más externa y que participan en los enlaces químicos. En una estructura cristalina de silicio puro, cada átomo comparte sus 4 electrones con otros 4 átomos vecinos, formando enlaces covalentes fuertes. Esto hace que el silicio puro no sea un buen conductor porque sus electrones están firmemente unidos. Para que el silicio se vuelva útil en la producción de electricidad, debemos modificarlo sutilmente en un proceso llamado dopado. Este es el paso crucial que crea la verdadera maravilla. Imaginen que tomamos 2 láminas muy delgadas de silicio puro. A una de ellas la dopamos con un elemento con 5 electrones de valencia, como el fósforo o el arsénico. Cuando un átomo de fósforo reemplaza a uno de silicio en la red cristalina, 4 de sus electrones forman enlaces con los silicios vecinos, pero el quinto electrón queda sobrante, menos fuertemente unido. Esta capa se conoce como silicio tipo N, donde la N significa negativo, debido a la presencia de estos electrones adicionales y fácilmente disponibles. A la otra lámina de silicio la dopamos con un elemento con solo 3 electrones de valencia, como el boro. Cuando un átomo de boro se incorpora a la red, necesita un electrón adicional para completar sus enlaces, creando un hueco o una vacante donde un electrón podría residir. Esta capa se denomina silicio tipo P, donde la P significa positivo, por la escasez de electrones o la abundancia de estos huecos que pueden aceptar electrones. Ahora, viene la parte fascinante. Cuando unimos estas 2 capas, la capa tipo N y la capa tipo P, se forma lo que se conoce como una unión PN. En esta interfase, los electrones libres de la capa N tienden a difundirse hacia los huecos de la capa P, y viceversa, los huecos de la capa P se mueven hacia la capa N. Este movimiento inicial crea una región de agotamiento justo en la unión, donde los portadores de carga libres escasean. Lo más importante de esta unión es que se establece un campo eléctrico interno, una barrera invisible pero poderosa. Piensen en ella como una pendiente o una rampa. Los electrones solo pueden moverse en una dirección, desde la capa P a la N, pero no fácilmente al revés. Esta es la fuerza motriz que organizará el flujo de electrones cuando la luz impacte. Es aquí donde la luz entra en escena, no solo como iluminación, sino como una fuente de energía.
Un rayo de luz solar no es una onda continua, sino que está compuesto por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando un fotón con suficiente energía golpea un átomo de silicio en la unión Pn, puede transferir esa energía a uno de los electrones fuertemente unidos. Si la energía del fotón es la correcta, es capaz de patear ese electrón de su órbita, liberándolo y creando, al mismo tiempo, un hueco donde estaba antes. Este par electrón-hueco es ahora libre de moverse. Pero, ¿qué hace que estos electrones no se queden simplemente vagando al azar o que vuelvan a su lugar de origen? Precisamente, el campo eléctrico interno de la unión Pn. Este campo actúa como un separador de carga, empujando los electrones liberados hacia la capa N y los huecos hacia la capa P. Esto crea un desequilibrio de cargas. La capa N acumula electrones negativos y la capa P acumula huecos positivos. Al conectar un circuito externo a las capas a través de contactos metálicos estratégicamente colocados en la superficie de la célula, esta diferencia de potencial, esta acumulación de cargas separadas, busca un equilibrio. Los electrones acumulados en la capa N no tienen más remedio que viajar a través del circuito externo para llegar a la capa P y recombinarse con los huecos. Este flujo constante de electrones a través del circuito externo es lo que llamamos corriente eléctrica. Así es como la luz se convierte en electricidad. Una célula solar individual es relativamente pequeña, generalmente de unos 15 centímetros por 15 centímetros, y produce una cantidad de voltaje limitada, típicamente de alrededor de 0,5 voltios a 0,7 voltios, y una corriente que depende de su tamaño y de la intensidad de la luz. Para generar la potencia necesaria para alimentar un hogar o una industria, muchas de estas células se conectan en serie dentro de un marco, formando un módulo o panel solar. Conectar células en serie suma sus voltajes, mientras que conectarlas en paralelo sumaría sus corrientes. Un panel típico de 6 células por 10 células, es decir, 60 células, puede producir alrededor de 40 voltios en condiciones ideales y una corriente de varios amperios, lo que se traduce en una potencia de 300 a 450 vatios. Los paneles están encapsulados con una capa de vidrio templado en la parte frontal para proteger las delicadas células de los elementos, una capa de material polimérico como el etilvinilacetato para sellarlas y una lámina posterior resistente para aislarlas y darles estabilidad. Además, muchos paneles incorporan una capa antirreflectante en el vidrio para maximizar la absorción de luz, permitiendo que la mayor cantidad de fotones posible llegue a las células de silicio. Más allá del panel mismo, la energía generada es corriente continua o corriente directa, abreviada CD. Sin embargo, la mayoría de los electrodomésticos y la red eléctrica funcionan con corriente alterna, abreviada CA. Aquí es donde entra en juego el inversor, un dispositivo crucial que toma esa corriente continua y la convierte eficientemente en corriente alterna. Los inversores modernos son complejos, capaces de optimizar la salida del panel, gestionar el voltaje y la frecuencia y comunicarse con la red eléctrica. Algunos sistemas incluyen baterías de almacenamiento para guardar el exceso de energía producido durante el día y usarlo por la noche o en días nublados, como es común en sistemas aislados o en regiones inestables. El impacto de esta tecnología es verdaderamente monumental y global. Desde calculadoras de bolsillo que funcionan con una pequeña célula solar hasta vastas plantas de energía solar como la planta Ivanpah en el desierto de Mojave, en California, que genera energía para más de 100.000 hogares utilizando cientos de miles de espejos que concentran la luz solar. En Chile, el desierto de Atacama alberga algunas de las plantas solares más eficientes del mundo, aprovechando una de las radiaciones solares más intensas del planeta. En Australia, los techos solares son tan comunes que algunas ciudades están casi autoabastecidas de energía durante el día. La Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites en órbita dependen exclusivamente de paneles solares para su suministro de energía, un testimonio de su fiabilidad en los entornos más extremos. Además, la solarización ha permitido llevar electricidad a comunidades remotas en África y Asia, donde el tendido eléctrico tradicional es inviable, mejorando la calidad de vida y fomentando el desarrollo. La eficiencia de los paneles solares, que es la cantidad de energía lumínica que pueden convertir en eléctrica, ha mejorado drásticamente.
A principios de los 2000, la eficiencia típica de un panel comercial rondaba el 15%. Hoy en día, los paneles estándar superan el 20% y en laboratorios se han alcanzado eficiencias superiores al 47% con tecnologías avanzadas como las células multiunión o de perovskita. Los costos de producción también han caído vertiginosamente, haciendo de la energía solar la fuente de electricidad más barata en muchas partes del mundo, incluso más económica que el carbón o el gas natural en algunas regiones. Esto ha impulsado una verdadera revolución energética que busca reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. La ciencia que convierte luz en electricidad, ese intrincado baile de fotones y electrones dentro de unas láminas de silicio, no es solo un avance tecnológico, es una promesa tangible de un futuro más limpio, sostenible y energéticamente independiente. Desde el simple destello de una linterna solar hasta las vastas instalaciones que alimentan ciudades enteras, el panel solar es un recordatorio de cómo la innovación humana, basada en el profundo entendimiento de los fenómenos naturales, puede transformar fundamentalmente nuestra relación con la energía que nos rodea. Y si quieren seguir explorando las maravillas de la ciencia y la tecnología que transforman nuestro mundo, les invitamos a suscribirse a Explorando. Denle me gusta a este video si les pareció tan asombrosa como a nosotros esta deconstrucción. Dejen un comentario con sus preguntas o ideas sobre la energía solar y compartan con quienes crean que necesitan ver el futuro de la energía en acción.